tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando. También estamos muy contentos pues de poder estar aquí con ustedes y que estén siempre dispuestos a escuchar la palabra de Dios y por supuesto a aprender. Tenemos una invitación, nuestra invitación de cada semana a que nos puedan hacer el favor de compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Tal vez está usted en algún grupo, ya sea de familia, en algún grupo de su iglesia, y sería de gran bendición para nosotros y por supuesto también para ustedes que pudieran compartir estas hermosas enseñanzas que traemos para ustedes. Y bueno, hoy traemos el tema Cristo el Gran Maestro y es el tema número 36. Ya llevamos 36 temas que por la gracia de Dios pues nos ha bendecido grandemente. Y pues los más distinguidos estudiantes de las enseñanzas de Cristo lo reconocen a Él como el maestro de los maestros. Las verdades que Cristo Jesús expuso pues eran de interés vital y con tanta sencillez que hasta los niños podían comprenderlas, sin que por eso los sabios puedan pues dominar totalmente su contenido. Las lecciones que Cristo Jesús pues nos dio eran para formarnos, para que nuestra personalidad fuera mejor y para que sus estudiantes, como las de pues ningún otro maestro, se prepararan para el tiempo y para la eternidad. Vamos a ver cómo era la reputación de Cristo Jesús. Y para eso quiero que vayamos a abrir nuestra Biblia en la primera cita que tenemos y que se encuentra en Juan 7:46. Fíjese la reputación que tenía Cristo Jesús. Esto es cuando los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, los dirigentes de la iglesia habían mandado a ciertos personajes para que fungieran como espías y les llevaran un reporte de lo que hacía Cristo Jesús. Estos regresaron completamente maravillados, asombrados. Y fíjate lo que dice Juan 7:46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense, mi querido hermano y amigo, que los sacerdotes, los dirigentes de la iglesia, esperando tener o encontrar algo como acusar a Cristo Jesús y que estos personajes llegaran maravillados por lo que habían escuchado. Seguramente pues rechinaban los dientes del coraje. Ahora, ¿cómo era esto? ¿Por qué ellos se maravillaban? Aparte de que pues Jesús había hablado o hablaba pues como ningún otro. Dice en Mateo 7:29, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero imaginarme que no solamente era la autoridad, aunque la palabra de Dios dice que les enseñaba con autoridad, pero también tiene mucho que ver cómo la gente lo veía a él cuando él estaba enseñando, cómo él se comportaba, cuáles eran sus facciones, si estaba sonriente, si estaba nervioso, si los veía a los ojos, que eso es muy importante. Las enseñanzas de los escribas y de los ancianos pues era fría y era formalista, como una lección aprendida de memoria, más o menos así. Para ellos pues la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y por sus tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Y es que así es, mi querido hermano y amigo, cuando nosotros estemos predicando, cuando nosotros estemos hablando, más vale que nosotros también creamos lo que estemos diciendo, creamos lo que estemos enseñando. Entonces, ¿por qué la predicación de Cristo era tan importante? Bueno, Lucas 4:32 dice, porque su palabra era con autoridad. Y es que cuando te habla alguien a ti con autoridad, esa persona que te está hablando con autoridad debe, por supuesto, influir respeto. Los escribas y los fariseos, y recuerdo que Cristo Jesús les dijo a los comunes, hagan lo que ellos dicen, o sea, lo que los maestros de la ley les dicen o les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen.
con sus palabras los maestros de la ley hacían y enseñaban unas cosas, pero con sus acciones hacían otras. Es por eso que la autoridad de ellos pues era nula. Y no solamente era su autoridad, sino que si nos regresamos al versículo 1 de aquí mismo Lucas 4, encontramos que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cristo Jesús tenía el Espíritu Santo. Es por eso que Él podía enseñar con autoridad. Es por eso que Él era y sigue siendo el maestro de maestros. Y es por eso que la gente le creía, porque no solamente les enseñaba, sino que su cuerpo decía que Él creía lo que Él estaba diciendo, que Él creía lo que Él estaba enseñando. Y no era de que tuviera solamente una porción así chiquitita del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan 3:34. Aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque le da el Espíritu sin medida. Ahora imagínate, mi querido hermano y amigo, tú que tal vez seas predicador, tú que tal vez seas pastor, si Dios te diera o estuvieras tú dispuesto o capacitado para recibir el Espíritu Santo sin medida, lo que podrías hacer. Y esto es que tenemos que tener mucho cuidado. No lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Lo que pudiéramos estar enseñando en este momento no es porque yo quiera enseñárselos, sino es porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser humildes y obedientes también para poder ir y predicar el Evangelio como Cristo Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Ahora, en el Antiguo Testamento se había predicho cómo es que Cristo Jesús iba a enseñar. Cuando vamos al Salmo 78 y al versículo 2, nos dice la palabra de Dios: voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y esto es muy importante porque la próxima semana vamos a hablar acerca de cómo es que Cristo Jesús enseñaba con parábolas. Y mira, en el Nuevo Testamento, en Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Ahora, cuando la gente escuchaba a Cristo Jesús, surgía una pregunta. Y fíjate lo que dice el versículo 54 de aquí mismo Mateo 13. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, así como estos espías de los fariseos, de los saduceos, de los dirigentes de la iglesia, que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No sé si recuerdan ustedes cuando uno de los discípulos, antes de ser discípulo, vino su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Había un preconcepto, como hasta el día de hoy hay preconceptos y tenemos preconceptos, de que tal vez de cierta universidad, por ser la más chiquita, tal vez sea local, tal vez sea comunitaria, de ahí no puede salir alguien sumamente inteligente. Pero Cristo Jesús pues le dijo a este discípulo: mira, cuando estabas tú allá debajo de la higuera, yo ya te había visto y yo sabía que tú eras un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él se maravilló por lo que le decía Cristo Jesús. Así como estos espías de los sacerdotes, de los principales, de los fariseos se maravillaron, y así como la gente se maravillaba, así también la gente que estaba a él decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Qué interesante, mi querido hermano y amigo. Y hay algo muy importante: Jesús exaltaba la ley. Hay muchos que piensan y que creen y que predican tristemente que cuando Cristo Jesús murió, ahí fue clavada la cruz. Pero mira lo que dice Isaías 42:21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Y es que no solamente está en el Antiguo Testamento.
en el Nuevo Testamento, sabiendo Cristo Jesús que hoy, en el 2024, habría todavía personas que no creen o que no quieren guardar su ley y que predican que ya no deberíamos de guardarla, que ya fue clavada en la cruz, Él dijo las siguientes palabras que se encuentran en Mateo 5, del 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, y que yo sepa, mi querido hermano y amigo, el cielo y la tierra siguen aquí todavía, no han pasado, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ten mucho cuidado, mi querido hermano predicador, mi querido hermano maestro, mi querido hermano pastor. Y si así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué interesante. A pesar de que los escribas, que los fariseos, que los dirigentes de la iglesia estaban en contra de Cristo Jesús veía algo bueno en ellos. Era su justicia, aunque mal encausada, pero él veía que su justicia era digna de aquellos que serán llamados al reino de los cielos. Y es que no todos los dirigentes estaban mal. No todos estaban en contra de las enseñanzas de Cristo Jesús. Hubo uno, por lo menos, y por el testimonio que dio él, sabemos que había más, y el cual yo creo que todos lo conocemos, si no es que la mayoría, y si no, pues aquí le vamos a decir, Nicodemo, que se acercó hasta incluso de noche para que los demás compañeros no lo vieran. Y fíjate lo que dice Juan 3:2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí lo interesante es que dice él, sabemos. O sea que no era solamente él el único, sino que había más, pero él fue al que enviaron para hablar con Cristo Jesús. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios estaba con Cristo Jesús y es por eso que él hacía esas señales, es por eso que él hablaba de tal manera. Ahora, me viene a la mente también el pasaje de una mujer que estaba en un pozo sacando agua, que había ido a mediodía porque esa mujer no tenía una buena reputación, porque cuando iba ella en las mañanas, la gente, las demás mujeres la veían mal e incluso hasta le huían, porque ya había tenido varios maridos, le habían dado la carta de divorcio y el último que tenía, o el último hombre que tenía, ni siquiera estaban casados, no era su marido, eran amantes. Pero Cristo Jesús se le acerca y le empieza a platicar con ella. Y fíjate lo que dice los versículos 28 y 29 de Juan 4. Entonces la mujer dejó su cántaro, después de que Jesús le dijo toda su historia, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Imagínense, mi querido hermano amigo, todo el mundo ahí en Samaria conocía a esta mujer. Todo el mundo sabía lo que hacía y lo que había hecho. Ahora, cuando ella va al pueblo y les dice, hay un hombre allá que me dijo todo lo que he hecho, imagínense la reacción de los que estaban a su alrededor. Ay, por favor, pues ya todos sabemos también nosotros. Pero aquí la pregunta que ella hizo es seguramente la que conmovió a todos los samaritanos. ¿No será este el Cristo? Y no solamente estos pasajes de Nicodemo y de la samaritana conmovieron a ellos, sino también a dos discípulos que iban de camino a Emaús. Y fíjate lo que ellos sentían. En Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando Cristo Jesús hablaba, el corazón dice que ardía. ¿Por qué?
porque hablaba como que creía, y por supuesto que creía, lo que él estaba hablando. Las palabras que su padre le daba que hablara, eso era lo que él hablaba. Eso era lo que él enseñaba, y es por eso que la gente lo seguía. Aparte, pues, que también que los sanaba y hacía milagros. Pero para enseñar correctamente, fíjate lo que hacía Cristo Jesús. En los siguientes versículos de aquí, Lucas 24, en el versículo 27, en el 44 y en el 45, fíjate lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Ahora, no puedo creer que los maestros de hoy, los predicadores de hoy, los pastores de hoy, teniendo estos textos, digan que ya el Antiguo Testamento ya fue clavado en la cruz, que ya no tiene validez. Eso era para el Antiguo Testamento, eso era para la ley. Hoy estamos bajo la gracia. Pero Cristo Jesús les enseñaba desde Moisés y desde los profetas lo que ellos, o sea, los Moisés y los profetas, hablaban acerca de Él mismo. ¿Quieres enseñar? ¿Quieres hablar de Cristo Jesús? Tienes que, como Cristo Jesús lo hacía, apoyarte en el Antiguo Testamento también. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y esa, mi querido hermano y amigo, tiene que ser nuestra oración todos los días, antes de abrir la palabra de Dios. Señor, ábreme el entendimiento. Pero ahora, ten mucho cuidado con lo que pides, porque cuando Dios te abra el entendimiento, si tú no haces caso, si tú no aceptas, estarás en problemas. Hace algunos años, estudiando con un hermanito pentecostés, teníamos un programa de radio, él también tenía un programa de radio, y pues ellos, como la mayoría de los evangélicos, están en contra de que se predique del sábado. Ese es el gran problema cuando predicamos nosotros. Y pues él una vez me habló por teléfono a mi celular y me dijo, hermano, quiero que estudiemos usted y yo un día. Y ya me explicó por qué. Bueno, le dije, ok, vamos el domingo a tal hora, lo veo en tal lugar y ahí estudiamos. Ok, claro que sí. Entonces empezamos a platicar. La plática duró como unas 2-3 horas y al final el hermano me dice, es que mire, el Espíritu Santo ya me mostró, y con su Biblia, él me enseñaba su Biblia, que el sábado sí es el verdadero día de reposo. Él había pedido la iluminación, él había pedido entendimiento, y el Espíritu Santo, Dios le concedió que el Espíritu Santo se lo explicara mejor para que lo entendiera. Y entonces yo le pregunto, hermano, ¿y entonces qué está haciendo ahí? Tiene dos opciones nada más. Si va a usted a seguir ahí en esa iglesia, es para que usted les predique a sus hermanos que el sábado es el verdadero día de reposo, o salirse de ahí y guardar el sábado. No, hermano, es que yo estoy esperando que el Espíritu me diga cuándo me tengo que salir. Mi hermano, mi querido maestro, mi querido pastor, si el Espíritu Santo ya te lo mostró, es porque ya es hora de que salgas. Es hora de que salgas o es hora de que lo prediques. Pero no tratar de poner excusas y decir, ay no, es que ahora voy a esperar a que me vuelva a decir o me lo vuelva a revelar. No, mi querido hermano y amigo. Y ya para pues ir terminando, la próxima semana vamos a hablar acerca de las parábolas de Cristo. Fíjate cómo Cristo animó a sus discípulos a que ellos prestaran atención al cumplimiento de las profecías. Y hoy también nosotros deberíamos estar dispuestos y prestos a poner atención al cumplimiento de las profecías. Mateo 24, 15 y 16. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Esta abominación de la cual Cristo Jesús habla y que él citó a Daniel, que estaba en el libro de Daniel, por supuesto, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pues Cristo animó
a sus discípulos a que estuvieran pendientes de las cosas que sucedían a su alrededor, de los tiempos. Hoy en día, mi querido hermano y amigo, yo también te invito a que las enseñanzas de Cristo Jesús tú las pongas por obra y también veas a tu alrededor a ver quién necesita de la palabra de Dios, quién necesita de una palabra de aliento. Y es que no solamente es hablar o predicar de palabra, también con nuestras acciones. Dejemos que el Espíritu Santo nos llene y cuando lo dejemos, Él se encargará de sacar todo lo que nos sirve y nosotros podremos hablar con autoridad. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te